Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando, como es lógico, de la actualidad del equipo de Rossi, que no ha sido poca. Estamos acá vestidos de gala, no como Thiago Pinto, que fue en pelota prácticamente a esa última conferencia de prensa post-mercado, como ya es habitual, desde que el director deportivo, el actual director deportivo de la Roma o director general, recordemos que Thiago Pinto no tiene la patente para ejercer el puesto particularmente de director deportivo dentro de la Serie A, por eso ocupa el cargo de CEO, director general de la área técnica de la Roma. Ha ofrecido siempre estas mesas de prensa como en su tiempo hacía Walter Sabatini, cada vez que terminaba una ventana de calciomercato. Vamos a estar hablando de esto, un poco de la Champions femenina. Tenemos a nuestro querido Alex Murillas, que nos ha enviado sus consideraciones sobre el sorteo que fue este viernes 10 de febrero, día que estamos grabando también este episodio de Planeta Roma Podcast. Vamos a estar hablando un poquito también de Gini, de lo que se viene por delante, de la venta de Zaniolo, ya concretada. Hemos hablado en este último mes y tanto sobre el tema Zaniolo, ya es una realidad, es jugador del Galatasaray. Vamos a hablar de la oferta final, de lo que gana la Roma, de la operación como tal, y algunos otros temas. Había demorado un poco en el tiempo este episodio porque la consola, el mixer que usamos para grabar se ha averiado y estamos en proceso de cambio, pero bueno, sale el episodio, hemos buscado algunas alternativas. Nuestro querido San Rubio, como siempre, productor general de Planeta Roma Podcast, va a estar editando este episodio y probablemente unas horas antes del partido ante el Lecce este sábado en el Villa del Mare, estén escuchando este episodio. Pero bueno, no vamos a enfocarnos tanto en ese partido porque hay muchísimo contenido y no queríamos que dejara se pasara por alto tanta información, tenemos algunas opiniones que queremos dar al respecto de esto. Por suerte, hoy no voy a estar solo, voy a estar con mi queridísimo Arión Gamardo desde Barcelona, España, hace Roma Stat en Twitter, uno de los hombres de la casa y compañero de mil batallas aquí en Planeta Roma Podcast, que este 2023, como él mismo decía hace algunos días, ha empezado a todo tren. Esperemos que se sostenga en el tiempo y ha estado bastante presente tanto en los episodios de Twitch, con Sam en algún que otro episodio también por YouTube, y acá en nuestro podcast ya por segunda o tercera vez en lo que va de este 2023. Estamos, como lo decía, 10 de febrero. Así que nada, vamos a una pausa y nos vamos de lleno con lo sucedido en los últimos días en torno a nuestra querida y mágica Roma. Bienvenidos de vuelta a este episodio y como les anticipaba, por suerte no voy a estar solo, tengo a mi queridísimo Arión Gamardo. Arión, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma Podcast y gracias por acceder te avisé muy temprano esta mañana, me dijiste, oye, ahí estoy, aquí estamos para conversar un poquito de lo que ha pasado, que no es poco.
David, ¿cómo estás? Un saludo, como tú dices, de acá desde el otro lado del charco. Muy contento de decir, este año empezó bien en el sentido de que he podido estar con ustedes ya varias veces. Obviamente cuando no estoy, generalmente, bueno, es por una diferencia horaria que tenemos, pero súper contento siempre de hablar contigo, con Sam, con Martín, con Mateo, ¿sabes? Con todos los que podamos, haciendo siempre los spaces de medio tiempo que son tan buenos entre juego y juego. Ojalá podamos hacer mañana uno. Y nada, tenemos mucho de qué hablar, muchas opiniones, sobre todo con esa super telenovela que resultó ser Zaniolo, quien hace nada, estamos hablando de mayo, era el héroe de esa final que nos dio en esa Copa Europea en la ciudad de Tirana y ganamos con su gol y al final, bueno, mira, yo creo que jamás nadie hubiera pensado unos 7 meses después cómo iba a terminar todo. Exactamente, y vamos a empezar por ahí, por Nicolò Zaniolo. Se cierra el capítulo Nicolò Zaniolo. He leído en muchas las redes sociales, noticias y tal, que desde el último mes la Roma sacó a Zaniolo, ¿verdad? Pero esto es una situación para todos los que nos escuchan, para los más fieles, para los más pegados al equipo, los que siempre están siguiendo la actualidad, y si quieren la actualidad, que nada mejor que Planeta Roma, tanto nuestro podcast como nuestra web. Y es un tema de hace más de un año, cuando se comenzó a hablar de la negociación por la renovación del contrato de Nicolò Zaniolo con la Roma. Recordemos que estaba hasta hace unos días, antes de marcharse definitivamente al Galatasaray de Turquía, a Istambul, estaba a un año y medio del fin de su contrato, que concluía en el verano del 2024. Las conversaciones en torno a la Roma, Claudio Vigorelli, su agente, y Thiago Pinto comenzaron hace un poco más de un año. Ya recordemos que en enero del 2022 los Friedkin ordenaron, que es una política que se mantiene, detener las renovaciones en el mercado de enero y solo hablar de las renovaciones en verano. Buscaban la concentración y el enfoque de todos los jugadores en el campo, y luego, según su rendimiento en el campo, se hablaría de renovaciones. Y así fue. Se llegó a final de temporada con aquel, como recordaba Arión, con el gol de Tirana, de Nicolò Zaniolo, y a partir de ahí se comenzó a hablar de renovación y nunca hubo un acuerdo, aunque dijo Thiago Pinto, de eso estaremos hablando después, que el problema de la renovación de Zaniolo fue el último de los escollos en cuanto a su permanencia o no dentro del conjunto capitalino. Esta semana se concretó su venta al conjunto del Galatasaray, una movida de última hora. Recordemos que el mercado turco inicialmente cerraba el miércoles 8 de enero, luego por la catástrofe de este sismo en el sur de Turquía, también azotó a Siria, se dieron 10 días más, y el Thiago Pinto encontró una oferta, una venta muy buena, es un poco una ecuación matemática. Hablamos de 16 millones fijos más 11 bonos, de los cuales 50% de 13 millones en bonos, 50% de ellos serán de fácil acceso y 50% no tan fácil acceso. Luego hay 2 millones fijos por cualquier venta de encima de los 20 millones y un 20% por una oferta mayor de 20 millones o de 16 millones de la venta futura, más una opción de tanteo o de preferencia de la Roma sobre 2 jóvenes talentos del Galatasaray de Turquía. Hablamos de Yusuf Demir, ex canterano o ex jugador del Barcelona, internacional con Austria, de origen turco, extremo, atacante, y otro joven de la cantera del Galatasaray, que hablan como una de las perlas del futuro del fútbol turco. Esta ha sido la operación. Para mí, Arión, fue una gran sorpresa, teniendo en cuenta los números que se venían hablando durante esta semana.
se habló de 11, 13, 15, no más de 22 con bono, y al final se sale con una oferta que es muy ventajosa para la Roma, teniendo en cuenta que algunos critican la operación, incluso he leído críticas en varios portales al Galatasaray porque si paga mucho en bono, a lo que a la Roma le conviene, porque mientras mayor sea el dinero que en bonos recibe la Roma, la parte fija es menor y por tanto el 15% que le debe dar al Inter es menos. O sea, Thiago Pinto contempló todo esto y también la directiva de la Roma para cerrar la opción y si todo va bien, esperemos que vaya bien, conocemos que Zaniolo es mucho Nicolò Zaniolo, puede pasar cualquier cosa, porque todo va medianamente bien, podríamos estar hablando de una cifra en torno a los 30 millones de euros en total. Claro, la del Bournemouth era unos 35, la idea inicial que tenían la directiva de la Roma cuando Nicolò Zaniolo planteó su salida, pero yo creo, yo la veo muy buena, muy buena el acuerdo que ha cerrado Thiago Pinto, que se le ha criticado muchísimo en los últimos días, y luego estaremos hablando de su conferencia de prensa, claro, porque fue muy explícito, muy directo, no se escondió, y yo creo, Arión, que yo me quedo satisfecho. Nunca esperé que el Galatasaray pudiese, es la venta más cara o el fichaje más caro de la historia del fútbol turco. Así que con esas tenemos para mí una gran opción que tú como lo ves y seguro muchas sorpresas, sobre todo porque terminé en el Galatasaray. Sí, totalmente. Empiezo diciendo que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que fue lo que llaman en italiano un capolavoro, en el sentido que fue una superventa, tal cual como tú lo dices. Menos mal que la parte fija fue baja, porque así le tenemos que dar menos al Inter de Milán. Aparte, mucha gente dice, no, se vendió bajo, había que venderlo en verano. A ver, imagínate vender al que en teoría es el héroe de la final de Tirana en verano, era imposible. Aparte, bueno, en ese momento se pedía obviamente una cifra importante por Nicolò Zaniolo. Nadie se acercó ni siquiera a esa cifra. Luego pasó, no sé por qué, ojalá algún día lo sepamos, de dónde le sacó esa malcriadez de a mí no me convoquen más para jugar contra el Spezia, me quiero ir, no quiero vestir más nunca la camiseta de la Roma. Yo, mira, por un lado, obviamente me hirvió la sangre. Yo dije, mira, que lo dejen sentado hasta el 2024 y se le reviente la carrera y nadie lo quiera. Pero al mismo tiempo, David, tenemos problemas bastante graves económicamente. Sobre todo estamos atados a un fair play financiero. El club se vio obligado, porque es la palabra, a realizar un gentleman agreement con la UEFA, en el cual tenemos que respetar ciertos parámetros económicos. Por eso es que nuestros fichajes, Dybala, Wijnaldum, la mayoría fueron a parámetro cero. Vino Solbakken también a parámetro cero. Y es lo que podemos hacer por ahora. Llegar a Champions League ni siquiera sería como que ahora sí vamos a poder comprar superestrellas, más bien sería para intentar sanar las pérdidas. Hoy salió un tweet de esta cuenta de Calcio Finanza que ellos ponen tweets relacionados al mundo del fútbol, pero desde un punto de vista económico, y entre los 20 equipos que salen con mayores pérdidas está el nuestro, está por ahí. Entonces, desde un lado, desde un punto de vista, yo sí decía, mira, estamos a dejarlo sentado hasta el 2024, pero al final digo, mira, vamos a tragarnos un poquito el orgullo, el ego, es mejor venderlo. Le sacamos aparte, él creo que estaba en balance a 1 millón solamente, por lo cual la plusvalencia verdadera, y quiero remarcar verdadera, porque todos sabemos lo que está pasando o lo que pasó con la Juventus de Turín, como mintió descaradamente por años con esas plusvalencias bastante falsas y mentirosas. Con lo cual se aprovecharon de ganar esos 9 Scudettos consecutivos, cuando nosotros nos vimos, y lo digo con mucha amargura, con mucha rabia, cómo tuvimos que ver cómo vendíamos a jugadores del calibre de Salah, de Benatia, de Alisson, de Marquinhos. Hubo jugadores que se querían ir, tipo Salah, es verdad, pero hubo jugadores que nos vimos obligados a vender año tras año, debilitándonos, y con todo eso logramos pelear en el vértice, segundos, terceros, por mucho tiempo. Llegamos a tener un equipo espectacular que llegó a esa semifinal de Champions League histórica en el 2018. Pero bueno, me estoy alejando un poquito. Lo que quiero decir es que
concuerdo contigo, David. Fue una gran venta porque era una venta que yo no me esperaba jamás. Y lo que tú dices, o sea, cuando salió cierra el mercado italiano, cierra el mercado inglés, que se cae esa oferta del Bournemouth, que luego fueron y compraron por 30 millones a Traoré, que yo digo, Dios santo, pero ¿cómo hace el Sassuolo para que cualquiera de sus jugadores valga 30 millones por lo menos? Es impresionante. Yo decía, bueno, mira, Zaniolo se quedará por lo menos hasta verano. Va a ser un desastre porque él va a tener que entrenar en algún campo de Trigoria no sé si con Coric y Vianda, que todavía tenemos esas dos granas por ahí. Gracias a Dios, este es el último año de esas malas contrataciones. Ni siquiera quiero nombrar de parte de quién, pero al final, mira, llegó esta oferta. Es una oferta un poquito complicada en el sentido de justamente lo que tú dices, o sea, es eso, 16,5 fijos, ahí estamos claros. Hay unos bonos de en teoría 13 millones, lo que tú comentaste, 50% en teoría deberían ser bastante fáciles de llegarle, por lo cual por lo menos deberíamos tener 22,5 millones. Ahí, bueno, claro, quitando el 15% de la parte fija, pero luego está la parte esa que yo no entiendo tan bien de esos 2 millones de los 20, luego tal, el 20% de la futura reventa, pero mira, nos sacamos a un jugador que no quería estar con nosotros, que nos cobraba 2,5 millones netos. Creo que era entre 2 y 2, algo así, pero no es que nos cobraba casi nada, y él él nos llegó a pedir en un momento una renovación de 5 millones, o sea, una locura que creo que solo lo gana Dybala o Tami. Yo a sueldos netos no, tampoco me los sé todos de memoria, pero una cosa y tú mencionaste, David, que ahora seguramente vamos a hablar de eso, pero me voy a adelantar un segundito. El mismo Thiago Pinto en la conferencia de prensa es que ahí lo hundió, y me encantó que lo haya hundido porque la verdad es que yo estoy bastante, como nosotros decimos, picado en el sentido del orgullo de cómo trató a una tifosería, a unos colores, a un equipo que lo esperó 2 años, lo defendió cuando lo que hacía era aparecer en la prensa rosa por todas las tonterías que hacía. Bueno, sé que es muchacho, sé que en esa edad uno también comete tonterías, pero al final el club se veía bastante manchado. Cuando salió la que era ex entrenadora de voleibol diciendo que a Zaniolo había que educarlo, cuando salía el técnico, el comisario técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Italia, Roberto Mancini, también diciendo tonterías contra Zaniolo, siempre nos pusimos de su parte. Y que él nos haya pagado esa moneda a mí me amargó, me picó, o sea, me dio en el orgullo. Pero mira, al final, menos mal que se fue. Ah, bueno, y lo que quería decir de Thiago Pinto, que él dijo, eh, yo también, yo, Thiago Pinto, a lo mejor puedo, no sé cuántos que gana él, 1 o 2 millones, no sé, vamos a decir que es uno. Él decía como que, mira, yo también puedo pretender querer ganar a, no sé, él nunca dio cifras, pero imagínate que ella diga 2, 3 millones, pero al final, si tú vas al mercado laboral y tú ves que nadie te ofrece ese precio, es lo que está pasando algo. Entonces él dijo, él mismo y él lo dijo con nombres y apellidos. Él dijo, si yo al mercado veo que solamente por mí está ofreciendo el Bournemouth y el Galatasaray, aquí, entonces él dijo, yo no creo que entonces Thiago Pinto sea sea como tan malo en su trabajo, y hay algo que no está encajando, en el sentido de que sí es verdad que, bueno, el Milan sí es considerado un equipo grande, pero que no tiene ni un euro para invertir, pidió por él, pero aquí no estamos viendo la fila de gente, a lo mejor en Italia no, porque sabemos que hay un mercado bastante contraído, la economía está fuerte, pero no estamos viendo un Arsenal, un United, un City, no sé, un Madrid, un Barça o un Atlético de Madrid, equipos bastante grandes con fuerza económica. Ninguno vino a tocar la puerta por Zaniolo, y ahí me pareció que Thiago Pinto le clavó esa puya que me fascinó, a mí me encantó. Y bueno, para cerrar un poco y darte la palabra, la verdad es que yo contento de que se haya ido, contento de que hayamos sacado una ventaja económica. Es verdad que no son los 35 millones que nos daba el club inglés, pero yo, mira, sinceramente prefiero tener este dinero y ahora tratar de planificar un mercado que va a venir en verano. Ojalá, esperemos que podamos llegar, aunque sea de cuartos. Estamos en este momento terceros, por lo cual a partir del juego de mañana del Leche a las 6 de la tarde, hora europea, ya depende de nosotros. Se viene la semana que viene la Europa League, que nos va a quitar muchísimas energías porque se juegan los jueves, pero mira, yo tengo muchísima esperanza en Gini Wijnaldum. O sea, es verdad que no tuvo tan buen año en Paris Saint-Germain, es verdad que se fue a parámetro cero del Liverpool,
pero si todos recordamos el año siguiente al nuestro, el 2018, cuando el Liverpool le volteó justamente al mismo Barcelona, esa semifinal, el cambio clave fue cuando entró Gini Wijnaldum, y yo espero que, mira, por lo menos aunque sea la mitad de rendimiento, que desplieguen la mitad de la cancha, y eso nos va a ayudar muchísimo todavía el paso de hoy. Sí, de Gini vamos a estar hablando un poquito más adelante y de todo lo que pudiera aportar. Para terminar con el tema Zaniolo, algo muy gordo tiene que haber pasado. La nota de prensa de la Roma para despedirle fue sumamente escueta. Omitió tanto el gol de Tirana como el clásico Invoca al Lupo, deseándole suerte al jugador en su próxima aventura, que se le dieron, por ejemplo, los jugadores que se movieron en enero, tanto Chomu, Viña o Villar, que aún pertenece al club. Si pueden visitar la página de la Roma, la web oficial del club, allí pueden ver las notas de despedida para algunos de estos jugadores y van a ver que le desean suerte y buenas vibras para sus próximas aventuras. Tanto Villar en el Getafe, Chomu en Spezia y Viña en el propio Bournemouth en la Premier League, con quien se negoció por Zaniolo. Y luego podemos hablar de... Algún día lo sabremos, o sea, algún día sabremos qué realmente sucedió, porque tiene que haber sido muy gordo. Uno, hay que recordar que el tema de cuando él se rasga la camiseta, el partido ante el Genoa en Copa, durante el cambio, no gustó nada, ni al entorno, ni a la directiva. O sea, es algo que yo nunca había visto. O sea, yo soy un gran seguidor de los deportes, he visto a muchos bateadores, soy de seguir mucho béisbol, tú también, Arión, allá en Venezuela, tanto como acá en Cuba, se juega mucho béisbol. He visto muchos bateadores molestos y romper un bate de béisbol. He visto futbolistas patear una pelota a la grada. Las imágenes de Eric Cantona que se faja hasta con que son famosas, con una parte de los hinchas en el Trafford. O sea, he visto muchas acciones de frustración, pero nunca había visto una de romper la camiseta. Yo creo que esto es un punto importante, y luego está que lo que dicen Pinto y lo que dice Mourinho, que puede haber más o menos exageración o no, pero cuando tú le comunicas al club que no quieres entrenar con el club, que no quieres estar, o sea, y no es culpa de nadie. José Mourinho había defendido a capa y espada a Nicolo Zaniolo hasta el día en que dejó de jugar con la Roma. Incluso así continuó llamándolo por su nombre de pila, va a seguir, yo estoy seguro de que va a llegar al final, va a llegar al final del mercado de enero y va a estar aquí porque no va a llegar una oferta y tal, pero ya cuando tú hablas abiertamente de que no quieres seguir al club, eso molesta. O sea, y hemos visto casos, y dentro de la Roma, en nuestro grupo de Patreons, lo hemos hablado muchísimas veces, dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreons, muchísimas gracias siempre por el apoyo que nos dan y por ese empuje tan grande para que este proyecto de Planeta Roma pueda seguir existiendo. Y yo lo comentaba, lo de Zaniolo ha sido tremendo. O sea, hay que tener, es un muchacho y tal, pero coherencia, hay que tener coherencia y saber aterrizarte. O sea, le pasó a Indecheco. O sea, con Fonseca se peleó, hubo mil problemas, pero ahí siguió en el equipo, a entrenar, adelante. Le ha pasado a otros futbolistas también, el propio Ricardo pudo haberse ido, incluso con más razón que Nicolo Zaniolo. Es verdad que a lo mejor no llegaron ofertas definitivas por Castro y tal, pero ahí sigue. Él pudo haber presentado el mismo certificado que presentó Nicolo Zaniolo por 30 días. Carlos lo presentó, pero volvió, siguió entrenando, ahora se abre la puerta que podría volver, ha estado con molestia, pero más allá de quien sea el entrenador, de cómo tú te sientas, es el respeto a una afición y a un club que te ha sostenido durante el tiempo, como decía Arión, incluso cuando era difícil defender a Zaniolo. Así que un capítulo cerrado, fin del cuento Nicolo Zaniolo, ya forma parte del pasado de Roma, y nada. Yo creo que chapó a
a Thiago Pinto, que hizo una muy buena operación, y yo sí creo que yo sí siempre pensé que había que vender a Zaniolo cuanto antes, porque llegar al último año de contrato con un jugador que es propenso a las lesiones o que ha sufrido muchas lesiones en los últimos tiempos en la grada, con último año de contrato, con suerte íbamos a sacar 10 millones, 15 millones, con suerte. Así que y probablemente podía haberse él puesto en una situación que no se mueve, llegar a enero y firmar por un rival directo y quedarse en Italia. Por suerte se encontró una solución y fin del cuento. Así que hasta aquí llega el tema de Nicolò Zaniolo con la Roma. Hemos hablado un poquito de la situación porque yo creo que ya deberíamos darle un punto y final a este tema. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a meternos de lleno en las declaraciones de Thiago Pinto, quien estuvo hablando en teoría ante la prensa el último miércoles, el mismo día en que cerró la venta definitiva de Zaniolo al Galatasaray, y estuvo recibiendo la prensa para hablar sobre el calciomercato invernal de la Roma. Así que vamos a una pausa y en unos instantes estamos de vuelta acá para comentar lo que dijo el director general del área técnica de la Roma, Thiago Pinto. Estamos de vuelta, mi estimado. Vamos a hablar un poquito de la mesa de prensa súper explícita, como ya comentábamos tú y yo en la primera parte de este episodio. Súper explícita, súper directa, asumió las culpas, espectacular. A mí me encantó la manera en que habló Thiago Pinto. Yo soy muy de Thiago Pinto. Se le ha criticado muchísimo por algunas cuestiones. Las críticas, como siempre yo digo, son válidas, siempre que sean coherentes y con una base válida, o sea, que haya algo que valide una crítica, no solo criticar por criticar o criticar para hacer leña del árbol caído. Y yo siempre digo que para ser para entender el director deportivo de la Roma, sea quien sea, Thiago Pinto o Periquito Pérez, como decimos acá coloquialmente en mi país, hay que entender el contexto en que trabaja el director deportivo de la Roma. Hoy el director deportivo de la Roma trabaja sin dinero, Arión. Sí, sí, David. Yo también, o sea, separo un Thiago Pinto, en el cual yo también soy un poco Thiago Pinto, pro Thiago Pinto, porque yo creo que es un señor, es una persona muy educada, es una persona que no se esconde, tal como tú dices, es una persona que yo creo que tiene, o no creo, o sea, tiene un importante recorrido desde Portugal, por algo, gente de negocio como son los Pechis, que no llega generalmente, digo yo, porque siempre hay sus excepciones, corrupción, etcétera, pero generalmente no llegas a tener tanto dinero si no es porque eres bueno en los negocios, eres hábil. Esta gente que tiene, entre otras cosas, sabemos que son los principales distribuidores, o los únicos distribuidores, diría yo, de la marca Toyota, la marca de carros japonesa, creo que son 5 o 6 estados de los Estados Unidos. Aparte, bueno, tienen muchas otras cosas, hoteles, etcétera, etcétera. Por lo cual yo no creo que ellos se hayan ido a lo loco a buscar a alguien que no supiera de ser dirigente. Hay algunas críticas que, tal como tú dices, siempre que sean fundadas, siempre que sean con respeto, aquí no hay que siempre tener la razón. A veces entre nosotros a uno le parece una cosa, a otro, pero siempre que se comente con respeto, faltaría más que siempre tengamos que decir lo mismo cada uno. Yo he escuchado y leído ciertas cosas que yo sí creo que puede ser un poquito, en el sentido de que el director Thiago Pinto sería bueno que a lo mejor fuera afiancado de un director deportivo que entendiera un poquito más a veces el mercado. Se le critica y yo justamente, yo sinceramente no entendí la compra, por ejemplo, Shomurodov a un precio tan elevado y al final nunca se le puso a jugar. Viña es un jugador que a lo mejor, no sé, no dio las respuestas indicadas en el campo, porque mira, él venía de jugar en Brasil, de ser titular,
juega en la selección nacional de fútbol uruguaya, que fue al Mundial. Es un jugador importante. Bueno, ahora se fue cedido al Bournemouth, no sabemos si al final se lo van a quedar. Creo que hay una opción de compra, o sea, no es una opción de compra obligatoria. Ha habido sus errores. Yo creo que no existe un director deportivo que no cometa errores. Sin embargo, yo creo que es importante tener una red de scouts para poder pescar esas oportunidades como mira, estamos viendo un Napoli que sería casi una catástrofe que perdiera el Scudetto, cuando después de las importantes ventas que tuvo, sinceramente yo jamás pensé que iban a ganar ese título. Estábamos hablando de... Sí. Sí, no, te voy a decir que hay dos puntos importantes a aclarar. Uno, que desde la llegada de Thiago Pinto y los Fredkin, el área scouting se reconstruyó, o sea, se reformó nuevamente, porque la gerencia anterior, y ya sabemos quién, el gran director deportivo de la historia, Ramón, cambió toda el área de scouting de la Roma, dejó solamente 1 o 2 personas trabajando, hizo 4 o 5 divisiones, que al final, cuando salió él, la mitad se fueron y quedó todo a manga por hombro. Esa área se empezó a reestructurar, y luego con el tema de la última gestión de James Palota, es muy difícil, porque la Roma puede hacer más, sí, se puede trabajar más en el área de scouting, también, pero cuando tú vas a comprar jugadores con mucho talento en ligas menores, estos clubes necesitan que le pagues ya. O sea, y la Roma de los últimos años, con problemas y crisis financieras grandes, le cuesta ir con 10, aunque parezcan pocos, 5, 6, 10 millones a la mano y pagarlo. El transferimiento o el pase a Roma es a plazo. Como todos los fichajes, pero la Roma tiene largos plazos, busca comodidades de pago, Tammy Abraham, como el propio Rui Patricio. Se ha hablado mucho, se ha criticado mucho en los últimos días en la radio italiana, que yo a veces me pregunto para qué la escucho, porque acaba con mi úlcera. O sea, Thiago Pinto va a comprar a un portero que es cercano o que tiene el aval del entrenador, y luego que te permite pagarlo a 2 plazos. O sea, Thiago Pinto paga por Rui Patricio cuando él reciba ya el pago de Paul López de Vera, el otro portero que está venido. O sea, le dice, oye, yo te pago cuando me paguen a mí. Y ahí ha estado funcionando el mercado de fichajes de la Roma. No es una disculpa, pero es una realidad. Es una realidad. Y luego, yo sí creo que el fichaje de Shomurodov, por mucho que me agrada de Chomu, yo creo que es un delantero con una gran técnica, que puede imponerse, que ha sido complicado, fue sobrepagado, sin duda. Yo creo que el más criticable de su fichaje es este, pero también se ha hablado, Arión, voy a leer explícitamente lo que dijo Thiago Pinto sobre este tema, porque es un tema que se ha hablado, de que se fichan jugadores que quiere Pinto y no los que quiere Mourinho, no hay indicaciones. O sea, y sabemos todos los que seguimos el fútbol medianamente habitual, estamos al tanto de las noticias y conocemos el espectro mundial del fútbol, sabemos que no hay club en el que esté José Mourinho que no pase un jugador por su mano y él dé lo que ellos no. Generalmente esto pasa en todos los equipos, pero sabemos que más con José Mourinho, que siempre tiene esta cercanía y no lo ha gustado, a veces ha tenido diferencias con directores deportivos, como pasó en el Real Madrid y tal, y más cual, y siempre quiere ser él quien tenga la palabra final y determinaciones sobre los jugadores. Sobre esto decía Thiago Pinto, y se fui claro en enero. Siempre trato de crear un ambiente consensuado sobre los jugadores que fichamos. No tenemos a todos los jugadores que queremos, conocemos los que están en juego y nuestros límites, pero nunca hemos elegido un jugador que no quiera Mourinho. Yo creo que esto habla a las caras de cómo funciona un poco Arión de este tema, ¿no? Sí, totalmente. Yo no dudo que Thiago Pinto, y yo creo que debería ser en cualquier club de fútbol del mundo, que haya una sintonía entre el director deportivo y el entrenador. Obviamente el entrenador tendrá sus necesidades, se las transmitirá al director
deportivo, que bueno, en nuestro caso no tenemos un director deportivo, pero el director Thiago Pinto, él le dirá, mira, necesito un lateral derecho con a lo mejor estas cualidades. Claro, luego ya queda de parte de Thiago Pinto ver qué puede encontrar en el mercado y traérselo. Yo lo que quería terminar de la idea es que no, sé que es muy fácil decirlo ahora, pero yo lo que digo es, oye, esta red de scout es importante porque, claro, es verdad que tenemos un entrenador que tiene 26 títulos, quiere ganar, quiere jugadores ya afiancados, quiere jugadores listos, y por eso siempre tenemos que ir al mercado, por ejemplo, de la Premier, más o menos buscar jugadores que ya nos pueden dar una contribución, y ojalá pudiéramos siempre fichar a gente como Tammy o Dybala, que son jugadoras, pero también es importante, cuando tienes sobre todo problemas económicos, ir a buscar por ejemplo, el georgiano del Napoli, que no sé cómo pronunciar su apellido. Miren el coreano que se trajeron, que viene, si no me equivoco, venía de Turquía, que Mourinho dijo que lo quería en los tiempos del Tottenham. Estamos hablando de, por ejemplo, esa escuela tan importante como es el Ajax, aunque el Ajax también usa mucho de la cantera. Y nosotros, estoy seguro, no estoy inventando, de que nuestra cantera es una de las más importantes de Italia. Sacamos jugadores muy buenos. Tenemos jugadores en la Serie A que son Escuela Roma. Esperemos que en verano podamos traer a Fratesi, que me encantaría, tiene una personalidad muy importante. Vamos a ver cómo chocamos contra el Sassuolo. Pero bueno, lo que quería cerrar esa idea en el sentido de que, por eso digo que a lo mejor yo sí compro un poquito la idea, y ojo que yo empecé diciendo que yo sí soy pro Thiago Pinto, yo creo que ha hecho un trabajo fenomenal. Muchos dicen no, porque él no ha hecho mucho su trabajo, jugadores que no vendrían si no fuera por Mourinho, tipo Dybala. Es una realidad que tenemos a un grande liga en el banco, es una realidad que no creo que Dybala le hubiera respondido el teléfono a Fonseca, y digo Fonseca hubiera podido decir Rudi García o hasta el mismo Spalletti, no sé si lo hubiera podido traer, pero al mismo tiempo también Thiago Pinto está ahí, viaja, hace los negocios, y yo lo que digo es que a lo mejor podremos hacer un mejor trabajo una vez que lo que tú dices, que se está formando otra vez esa red de scouts, pero de tener un director deportivo que sí se encargue solamente de esa área, y el director Thiago Pinto dedicarse a mejorar otras cosas. Tenemos que tratar de llegarle a otros países, darle una expansión a lo que es el brand, lo que es la marca AS Roma. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Pero luego es que tú ves el trabajo que hizo Thiago Pinto en el Benfica, fichando, comprando y vendiendo, y dice, bueno, ¿por qué necesitaría un director deportivo? Se pueden fallar los fichajes. O sea, y recordamos a Sabatini como un gran ídolo porque formó un equipo que al final terminó en semifinales de Champions, pero fue en 5 años, y en 5 años se ficharon muy malos jugadores, hay que decirlo. Se fichó hasta un jugador que venía de la derecha que terminó con problemas con la policía, estuvo preso, ni recuerdo el nombre, Slimani, venía del Brecha, un mediocampista. Se fichó a Dumbiá y a Ibarbo en un mercado de enero por cifras astronómicas. Se fue corriendo por Iturbe. Claro, hubo aciertos, estuvo Alisson, estuvo Salah, estuvo Kevin Stroman, estuvo Raya, pero, o sea, hay que consensuar, y el margen en que ha estado trabajando Thiago Pinto, cambio de propiedad, cambio de técnico, crisis económica, crisis de la pandemia, la Roma con la mayor deuda histórica, o sea, el peor balance histórico económico en la historia del club. O sea, yo entiendo todas las críticas, él mismo lo decía, cito nuevamente lo que decía Thiago Pinto en la conferencia de prensa, dice, no tengo miedo de asumir toda la responsabilidad por los jugadores que según ustedes no lo hicieron bien, refiriéndose a la prensa. Todos los jugadores fichados hasta ahora que no lo hacen bien son 100% mi culpa. Por ejemplo, Viña y Shomurodov. Fue bastante claro Thiago Pinto. Y yo, por ejemplo, pensando en Viña llega para sustituir a Spinazzola en el primer año de José Mourinho, cuando se empezó a jugar en línea de 4, que fue titular Viña, hasta que se cambió en finales de ese año el esquema línea de 3, porque no estaba Spinazzola. Shomurodov venía el segundo delantero por un precio muy alto, correcto, de Edin Dzeko, en una línea en otro esquema completamente.
sea, son dos jugadores que a Pinto no tiene culpa de esto. O sea, Mourinho le dice, mira, no tengo un lateral izquierdo, me hace falta un lateral izquierdo, quiero un delantero para que apoye a Edin Dzeko, y uno se lesiona porque ya sabíamos que no estaba y el otro decide irse. O sea, son jugadores que venían y también que venían por un esquema que luego se cambia. O sea, no es disculpando a Mourinho, pero cuando vamos a hacer una crítica o vamos a hacer leña del árbol caído, hay que tratar de ver el espectro completo. Porque no todo es blanco ni todo es negro. Y hay cosas que, claro, se pudieron mejorar. Y Viña, yo lo he dicho, lo dije en el episodio pasado, lo voy a decir ahora, en perspectiva no era un fichaje, campeón de la Libertadores siendo titular, sí, que no es el más dotado, o sea, tácticamente ni técnicamente, pero era un jugador correcto, que jugaba en un campeonato que exporta muchos talentos a Europa, titular con una selección uruguaya, que está bien, también estaba en horas bajas, pero mundialista al fin, que no tuvo muchos minutos, pero por ejemplo, el Napoli paga 15, 17 millones por Matías Oliveira del Getafe, y a mí, en lo personal, y que me disculpen los hinchas del Napoli o todos los que siguen el fútbol uruguayo y tal, a mí Oliveira no me parece mejor que Matías Viña, simple y llanamente, es mi opinión. Pero lo que me ha molestado mucho es que en los últimos días se ha criticado muchísimo por parte de la prensa y por algunos hinchas el trabajo de Thiago Pinto, que muchas veces trabaja con las esposas puestas. ¿Qué puede ser mejor? Siempre puede ser mejor. Evidentemente, de eso todos estamos claros, que puede haber una mejor escauteo, pero hoy la Roma, el Milan estaba por fichar un chico de chileno, creo que era de la U de Chile, o no me acuerdo, hace unos días, en el último mercado, se me escapa el nombre de los que estaban en el suramericano sub-20, y por 5 millones no lo pudo fichar porque se lo llevan de las manos. O sea, la Serie A, como dijo el propio Thiago Pinto, está en crisis, no tiene dinero, el peor mercado de enero en 17, 18 años. Y la Roma forma parte de esto también. ¿Que puede ser mejor? Sí. ¿Que se pudo haber gastado el dinero de Viña y de Chomuró de otra cosa? También. Pero hoy está el líder de la Serie A, el equipo que ha tenido las cuentas más sanas, que mejor ha llevado sus cuentas, que mejor ha hecho sus ventas, y chapó al Napoli, que lleva años con Aurelio Di Laurentiis, que es un personaje que he dicho que a mí me cae muy mal, pero ha llevado muy bien su club, Arión, y eso es un mérito absoluto de Aurelio Di Laurentiis, y de lo que hoy, como digo siempre, indudablemente lo que pasa en una oficina se traduce al campo. No, muchas cosas que quiero tocar de que tú dijiste, empezando porque Aurelio de Laurentiis es tremendo payaso y yo también lo detesto, pero efectivamente han sabido sobre todo vender. Estamos hablando de gente como Coulibaly, que le queda un año de contrato y lo venden por una millonada, o sea, el otro, el español, o sea, saben vender bien. Aparte, yo diría el Sassuolo, la verdad es que también vende muy bien, te lo dije hace poco, que no sé cómo hace para que cada jugador valga tanto, un equipo que de broma y ha llegado una vez a Europa League en los últimos 10 años, no sé cómo hacen, y el otro equipo que no sé qué hicieron, pero bueno, son una realidad, es el Atalanta, que tienen una masa de salario bastante baja comparado con los equipos más grandes, incluyendo el nuestro en la Serie A, y han logrado formar un ciclo, porque bueno, la verdad es que ya llevan unos 3 o 4 años en el vértice, no sé si se caerán, no sé, la verdad es que también es bastante nuevo este ciclo, porque históricamente no han sido un equipo grande, pero bueno, estoy hablando de los equipos, como tú dices, que tienen un balance sano. Otra cosa que quería decir que tú dijiste, yo también escucho de vez en cuando las radios de Roma, sobre todo también para practicar un poco el italiano y no olvidar lo que aprendí en su momento. Escucho a veces Rete Sport y escucho a veces Radio Roma, y es verdad que hay ciertos personajes que se dedican a destruir por alguna razón a nuestro equipo, y también hace que me salga una úlcera. Una persona que yo siempre estimé muchísimo hasta que coincidió con que se fue Pallotta, y yo creo que es porque alguien le pasaba los mensajes, se ve claramente, o los tips, es Austini. Para mí Austini antes era una persona que para mí tenía una reputación muy buena, pero ahora me parece otro payaso más. Quedan muy pocos los cuales que yo te diría que confío a ciegas. Quería comentar eso, y bueno, justamente también lo que tú dices, y yo también lo dije, mira, o sea, no hay director deportivo que no la pegue, en el sentido de que no cometa ciertos errores. Pasa que, claro, nosotros estamos en una situación tan vulnerable que la verdad es que
cuando cometemos ciertos errores, nos vemos muy perjudicados y por eso tú y yo, David, oye, es cómico porque casi siempre sale ese nombre, el de Ramón, pero a mí me trae muchos malos recuerdos porque fue el único momento en el cual tuvimos de verdad dinero con las ventas tan importantes de Salah un año, luego de Alisson, luego llegamos a esa semifinal de Champions y fue una lástima cómo se dilapidó ese dinero porque la verdad es que era para crear, no estoy diciendo un ciclo vencedor, pero a lo mejor sí sentar ciertas bases, tratar de traer a lo mejor gente joven que pudiera crecer y se trajeron buenos jugadores como Pastor y Sonsi que costaban mucho, costaron muchísimo para la edad que eran y bueno, obviamente su rendimiento fue muy malo. Pero bueno, yo empecé mi intervención diciendo, oye, yo soy pro Thiago Pinto y así como ha tenido errores y como tú dices, mira, todos podemos mejorar, incluyéndome a mí, incluyéndonos yo creo que a todos, o sea, nadie es perfecto. Es verdad que hay que darle más oportunidades, es verdad que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que este año ojalá el Milan se siga cayendo, ojalá la Juve pareciera que en teoría que quieren que están tratando por todos los medios de que en vez de los 15 puntos, aunque sea le quiten solo 5, ojalá que no, pero lo que comenté hace unos minutos, a día de hoy somos terceros, a día de hoy el futuro es nuestro, es verdad que solamente les llevamos 2 puntos a todos los que nos vienen por detrás, pero estamos adelante y ellos van a tener que remar contra nosotros. Me imagino que en algún momento tocaremos lo que es el partido contra el Lecce y lo que se viene en la Serie A, pero yo adelanto para el que no recuerda que se enfrentan al Lazio y el Atalanta. Alguien va a perder puntos, nosotros tenemos que sacar esos 3 puntos importantísimos y seguir escalando. Vamos a otro punto, Ariel, de la mesa de prensa de José Mourinho y otro tema que ha estado en la palestra pública en el entorno de Roma en los últimos días, y es la relación Mourinho-Thiago Pinto y la permanencia o no de José Mourinho en la Roma. Le preguntaron, fue la primera pregunta que le hicieron una de las primeras preguntas que le hicieron a Thiago Pinto, y cito, sobre Mourinho sí, sabíamos lo que estaba pasando en relación a su posible salida y el acercamiento de Portugal y Brasil. Estamos felices de que siga porque significa que cree en nuestro proyecto, y luego son cosas que hablamos entre nosotros, son temas que tienen que ver con el club. Luego continúa Thiago Pinto, dice, aunque a menudo se busca el conflicto entre el técnico y yo, es normal que pueda haber este conflicto entre sus palabras y las mías. Trabajamos juntos por el bien de la Roma, siempre almorzamos juntos, no jugamos en equipos diferentes. No es casualidad, bueno, después se habla del calendario y otros temas, pero se ha hablado mucho, Arión, hablando de esto, dicen que, como dice, jugamos en el mismo equipo, almorzamos juntos, trabajamos por el bien de la Roma, están todo el tiempo juntos, y se habla mucho a raíz de que Pinto dice una cosa, Mourinho dice otra, Mourinho dice que a veces que este equipo no va para la Champions, Pinto sí lo dice, cree que va para la Champions, y luego se ha creado mucho en la prensa el tema de que Mourinho no puede seguir, de que no hay problemas con Thiago Pinto por el trabajo. Él aclaró todo esto, como hemos venido hablando, y yo te voy a dar mi opinión antes de escuchar la tuya. Yo sí creo, y lo he dicho varias veces en nuestro grupo de Patreon, valga la redundancia, hablamos muchísimo por ahí, siempre estamos en contacto completamente debatiendo todo lo que pasa en el entorno Roma, y lo decía allí, si hay algún problema, o sea, yo creo que primero hay que marcar una línea. ¿Cuál es la línea de trabajo que se marcaron los Friedkin y Thiago Pinto cuando llegaron? Todos la conocemos. Era un fútbol sostenible, aportar por la cantera, revalorizar jugadores, venderlos, un perfil bajo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del tema del fair play financiero, la situación económica del club, y esto es claro. O sea, la Roma tenía que trabajar de un fútbol sostenible. Vieron la oportunidad de José Mourinho, fueron por ella, la tomaron, y ha habido una pequeña desviación, o están tratando de coexistir las dos ideas del fútbol. Uno, el fútbol pragmático, la idea proactiva de ir por el resultadismo de José Mourinho, que sabemos que ha sido siempre así, y que ya dio un título a la Roma, de alguna manera, guste más o menos, y la idea del fútbol de los jóvenes, apostar por los primaveras, subir los primeros equipos, revalorizarlo. El mejor caso y ejemplo que siempre ponemos acá es el del Félix Afena-Guillán, y también que está el límite del fair play financiero. Estas dos ideas, la de Mourinho, la de Thiago Pinto y los Friedkin, están tratando de coexistir.
yo creo que este es el mayor problema y no que haya un problema en sí entre Thiago Pinto y José Mourinho en cuanto a la divergencia de los jugadores a fichar y tal, sino que son dos ideas que están tratando de que se coexistan dentro del entorno Roma para poder sacar adelante el proyecto del equipo. Esto es lo que yo creo que está pasando, Ariel. No sé cuál será tu opinión, pero yo creo que va por ahí. Y para mí, para terminar mi intervención, creo que dependerá mucho la permanencia de José Mourinho o no. Si Ricky estuviera cuando está escuchando y siempre nos dice en el grupo Patreon, para él termina, hay quien quiere que termina los 3 años, es muy probable. Si no se fue a Portugal, esto habla de su compromiso. José Mourinho es un hombre de principio, más allá o más acá, y respeta su palabra. Puede ser que termine los 3 años. Para mí dependerá mucho su tercer año de si vamos a Champions o no, Arión. Sí, yo empiezo diciendo, bueno, opiniones mías de todo lo que leo y lo que te comento, que tanto como tú, yo escucho bastante las radios de la Roma, sé lo que es el ambiente romanista, a pesar de que nunca he vivido en Roma, sí viví en Italia un año, pero a veces nos hacemos daño nosotros mismos, o digo la radio, o sea, a veces nos tira mucho y les gusta crear esos conflictos. Bueno, lo que es la prensa rosa, yo creo que, mira, en todas partes del mundo, no solamente en el fútbol, sino a la gente le encanta un conflicto, el amorío. Bueno, lo estamos viendo ahora con lo de Shakira y Piqué, o sea, es como un morbo de, entonces esta le saca la canción, entonces este llega con el reloj Casio, o sea, todo esto para decir que, bueno, hay un morbo que a veces a la gente le gusta y, bueno, en el entorno del fútbol, este tipo de cosas, tipo la telenovela con Zaniolo, hay gente que le encanta ese tipo de cosas. Yo no creo que haya una divergencia así, como tú dices, exacto, o sea, agarrando lo que tú dices y lo comparto entre Thiago y Mourinho en el sentido de que se la lleven mal o algo por el estilo, pero es una realidad que José Mourinho quiere ganar, es una realidad que José Mourinho quiere jugadores listos, a pesar de que es un entrenador que ha hecho debutar muchísimos primaveras. Aquí por lo menos podríamos nombrar unos 5, por lo menos, entre Volpato, Bove, Afenayán, Darboe, que sigue lesionado. O sea, tenemos hay otro par que no recuerdo bien el nombre, pero o sea, tenemos gente que ha debutado con Mourinho. Y lo que tú dices, oye, a mí me llamó mucho la atención que José Mourinho él mismo lo haya dicho, o Pinto, que él se podía ir ahora, y a mí me encantó que se haya quedado porque la verdad es que honró su compromiso. Yo a veces me da la impresión cuando hablo Mourinho de que lo veo frustrado, por ejemplo, lo que pasó en la Copa, lo que pasó en la Copa a mí me pegó duro porque yo decía, perdió el Milan, perdió el Napoli, jugamos contra el Cremonese en casa, luego íbamos a jugar contra el Torino, la Fiore, que al final fue la Fiore. Yo decía, bueno, mira, llegamos a una final en casa, porque se juega en el Olímpico, con Mourinho, que no es una persona que pierde títulos. Mira, es que ya yo estaba saboreando esa décima copa, pero también al mismo tiempo es verdad que muchos le pedimos, y yo me incluyo hasta, yo creo que el juego de copa, de no fundir a todos nuestros jugadores, porque él no es una persona tampoco que rote mucho. Y yo decía, oye, mira, si contra la Cremonese no puedes jugar un Kumbula, por ejemplo, no sé cuándo va a jugar. Pero claro, luego entonces pasa que por ejemplo, en ese partido contra el Bodo el año pasado, entran las segundas líneas y nos meten 6-1, meten aquí unas segundas líneas y salimos de Copa, y al final no podemos ni siquiera retornar o sea, ¿cómo se dice? O sea, íbamos perdiendo y voltear el juego, por así decirlo, ganar para pasar de ronda, aún cuando metiendo los titulares. Ahí él ya tiene un poco de razón, en el sentido de, no sé si lo hace a propósito o no, pero está rotando jugadores y al final no le dan las respuestas. Entonces, claro, muchos dicen, no, es que fue una señal a la sociedad para que vean que no tenemos ese equipo completo para luchar en los 3 frentes y mira, o sea, es difícil también tener una banca larga y bueno, tenemos esos problemas económicos muy fuertes. Yo también, David, mi impresión, o sea, a veces, comentando lo que está diciendo, que a veces yo veo a Mourinho frustrado y en ese sentido yo digo, oye, ¿será que se nos va a ir? O sea, ahora está esos rumores del Chelsea, que en teoría él volvería. Sabemos que José Mourinho hace mucho tiempo tiene su vivienda principal en Londres. Le gusta ese clima británico. Sabemos que entrenó
creo que no sé si fue 2 veces al Chelsea, pero también entrenó al Manchester United, entrenó al Tottenham, donde lo sacaron a ambos, pero con el Manchester ganó los últimos 2 títulos que tiene ese equipo en su haber. Con el Tottenham llegó hasta una final, pero bueno, no lo dejaron jugar. Es el único equipo en el cual no pudo ganar títulos. Pero yo también creo definitivamente, y no solo, ojo, no solo Mourinho, yo creo que Dybala aceptó ahora un poco también porque se vio sin opciones, gracias a Dios. Y a mí ni me interesa que haya sido por eso, me encanta tener a la joya en nuestro equipo, pero también es verdad que, bueno, la joya aspira y tiene razones para aspirar a más. Y si no llegamos a Champions, viene cualquier equipo de la Premier que, mira, 20 millones es poco o nada. Sé que hay una cláusula en el cual nuestro equipo puede, no sé si parejar la oferta que le hagan, no sé, tiene ahí todo un trasfondo, pero también sabemos que la voluntad de los jugadores es importante. Otro jugador que yo no quisiera que se fuera sería Chris Smalling. Al día de hoy, a la fecha número 21, a falta de jugar mañana a la 22 contra el Lecce, tenemos 10 goles menos. Chris Smalling es un pilar de la defensa. Yo no quisiera que se termine, sobre todo yendo al Inter de Milán. Yo no quise perder a Mkhitaryan, pero bueno, al final Mkhitaryan también se quiso ir. Iba a jugar Champions, se le ofrecía un poco más. El equipo, sea bueno o no, tiene una política de a los jugadores con cierta edad no ofrecerles cierto tipo de renovación, pero también yo digo, alguien de la valía de Chris Smalling, ¿cuánto te va a costar un defensa central de esa categoría? En el sentido de las veces que ha faltado el inglés, no es lo mismo. Yo veo que Mancini y Ibáñez, que son los otros 2 titulares en esa defensa 3, no se sienten igual de cómodos que teniendo al inglés, que es quien comanda esa defensa, aun cuando tanto Mancini como Ibáñez han mejorado muchísimo esta temporada. Mancini sobre todo con la cuestión de las tarjetas, Ibáñez lamentablemente ese error en el derbi, pero yo creo que ha subido mucho el nivel, es un jugador que me gusta mucho. Pero entonces lo que digo es, no le renuevas a Smalling, se termina yendo al Inter, y ¿dónde vas tú a comprar un central, sobre todo con los problemas económicos que nosotros tenemos? Entonces yo no sé si, oye, vamos a hacer el esfuerzo y darle ese contrato de 2 años, no sé si le está pidiendo 3, pero a lo mejor el mismo sueldo que tiene, porque creo que le estamos ofreciendo a la rebaja. Entonces, son tantos temas que si no llegamos a Champions este año, para paliar un poco, porque lo repito, llegar a Champions no quiere decir que ahora vamos a salir a comprar jugadores de 40, 50 millones. No, señor, aquí lo que es que vamos a poder entrar un poquito más en los parámetros de lo que nos solicita la UEFA. Pero si no llegamos a Champions, oye, tengo miedo de lo que puede pasar en verano, David. Sin duda, no. El caso Chris Smalling lo habló Thiago Pinto, dijo que iba a continuar las negociaciones tanto con él o con el Shaarawy. Dice que son 2 situaciones diferentes. Hasta mayo ya Smalling, en el último partido de liga, Smalling activó la cláusula de renovación que es a favor suyo, y decía que hasta mayo puede decidir si quiere seguir o no. O sea, va a haber próximas negociaciones. Había diferencia en cuanto al dinero. La Roma le ofrece un contrato de 2 años, está dando 1 año más porque la renovación, o sea, la opción de renovación es por 1 año más. La Roma le ofrece en el nueva contrato 2 años más, dividiendo la cantidad que recibe hoy de dinero en esos 2 años con bonos que le llegarían hasta esa misma cantidad. Y yo lo veo bien, porque al final Smalling ha estado brutal, pero hemos sabido, no es un secreto que ha tenido problemas físicos. La Roma también trata de cubrirse un poco, y como decía Thiago Pinto en la mesa de prensa, hablando en cuanto a Nicolò Zaniolo, que la Roma es más grande que Thiago Pinto, que Zaniolo y que todo, y está velando por los intereses de la Roma, lo que a mí me parece bien. O sea, yo no veo mal la oferta que se le está haciendo a Chris Smalling. Si él quiere jugar Champions y la Roma no entra en Champions, ya sí es algo que no lo podemos ofrecer, y está en todo su derecho si quiere irse a jugar Champions en los últimos años de su carrera, como pasó a Kolarov, que jugó menos. Edin es otro tipo de jugador y ha sido titular en el Inter. Mkhitaryan no tanto, ha alternado banquillos y partidos jugados. También un jugador que tenía problemas físicos. Thiago Pinto ha mantenido su línea. Esto es lo que yo te puedo ofrecer. Queremos que te quedes, te apoyamos, te queremos, la afición te quiere, pero no, tampoco puede irse mucho más allá de lo que puede la realidad de la Roma. Y lo primero es proteger a la Roma, ¿no? El propio Thiago Pinto ha luchado muchísimo
bajar esa nómina de la Roma en cuanto a sueldo, que era altísima, la bajó hasta en 20 millones y tiene que mantener ese tope salarial y ir gestionando bien esto y sin regalarse mucho. Le ofrecen 2 años a Chris Smalling con cifras similares a las que recibe hoy, divididas en los 2 años y a las que pudiera incluso superar con bono o igualar con bono. Si él no quiere realmente porque quiere jugar Champions, pues me va a doler muchísimo porque quiero muchísimo a Chris Smalling, un grandísimo profesional, igual que Stefan El Shaarawy, aunque Stefan ha alternado con peor su rendimiento, pero son temas que sin duda se definirán en los próximos días, pero Pinto hizo su movida. Luego se critica al director deportivo porque no va más allá, pero luego se critica porque la Roma paga tantos jugadores que después no juegan. Entonces, buscando ese equilibrio, veremos qué puede estar adelante. Sin duda, si se va Chris Smalling, vamos a pasar muchísimo trabajo para encontrar un reemplazo. Si no estamos en Champions, va a ser muy difícil. Sin duda, va a ser muy, 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 muy difícil encontrar un reemplazo a la altura. Así que veremos qué pasa en lo adelante. Esta es la situación y esto es un poco, queríamos hacer un repaso al tema Thiago Pinto, que fue una conferencia de prensa que se ha hablado muchísimo en los últimos días. Ahora, Rion, te propongo ir a una pausa y vamos a hablar un momentito muy rápido sobre el proyecto Estadio y un poco sobre la Champions femenina. Tenemos a Alex Murillo, que nos ha dejado sus consideraciones sobre el tema. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y estamos de vuelta aquí en este episodio de Planeta Roma Podcast para comentar un poquito sobre la actualidad del equipo. Es un episodio bastante largo porque había muchísimo que hablar. Y como le decíamos, no pudo salir antes en el tiempo, tuvimos problemas con la consola, con el mixer, que no es más que el dispositivo que utiliza nuestro queridísimo San Rubio para grabar nuestras voces, mezclarlas y luego editarlas y producir el episodio. Un problema que se va a resolver en los próximos días, pero bueno, buscamos otras alternativas para grabar este programa y no dejar que se fuera este contenido sin conversarlo. Para eso he estado hablando con Arión Gamardo, nuestro querido Arión de Roma Stats en Twitter. Y Arión, en los últimos días ha sido noticia que se ha comenzado la votación y las evaluaciones para declarar el interés público en torno a los terrenos de Pietralata, donde se va a construir el nuevo o se pretende construir el nuevo estadio de la Roma. Ha habido grandes pasos adelante en este tema. Hay que agradecer muchísimo al alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que es un hincha de la Roma, no hay que esconder esto, y que ha también junto al gran trabajo y coherente trabajo de los Friedkin en cuanto a esto, se han encontrado muchos directivos en la Roma que han tenido cargos públicos dentro del gobierno de Roma, que conocen bien las intríngulis de todos estos proyectos que son sumamente burocráticos, y en un año ya tenemos interés público y se planea que a finales de este mismo 2023, inicio del 2024, ya se empiecen las obras en los terrenos de Pietralata para construir el nuevo estadio de la Roma. No hay un boceto definitivo, muchos nos han preguntado esto. Se contrató al mismo estudio que hizo, por ejemplo, el estudio del Tottenham Hotspur sobre las ruinas del White Hart Lane, y van a hacer esto este estudio que quienes están ya trabajando en el diseño definitivo del estadio, un estadio moderno, una obra que sería sin precedentes en el sur italiano, porque ya en el norte se construyó el Allianz, pero para una ciudad, para la capital italiana, hacer una construcción de estas magnitudes sería increíble, Arión. Bueno, voy a comenzar diciendo que algo un poco obvio y algo que todos que seguimos a la Roma sabemos, un estadio privado es excesivamente importante. Nosotros
le pagamos una renta a lo que es el común, o sea, la alcaldía o el ayuntamiento en Roma, por el Estadio Olímpico, por lo cual, aparte de que se nos va ahí un dinero, es un estadio que yo tuve la fortuna de ir, fui una vez, un Roma-Catania que ganamos 4-0 en el 2013, finales del 2013. Un estadio que, dependiendo de donde te sientes, ves bastante mal. No, es un estadio muy bonito en el sentido de que cuando está lleno es una sola curva, no es como anillos, como es el de San Siro, por lo cual cuando está lleno es un estadio muy bonito, pero es un estadio muy, muy antiguo que se hizo, si no me equivoco, para las Olimpiadas de 1960 en Roma, se remodeló un poco para el Mundial de 1990, pero bueno, ya quedó en desuso. Necesitamos un estadio propio. Yo sinceramente todavía no canto victoria, porque la única cosa, en mi criterio, yo no le puedo achacar mal a la era Pallotta, y sé que me estoy yendo muy atrás, pero fue el tema del estadio. Él siempre intentó hacer un estadio, es verdad que él quería tener edificios, quería tener hoteles, que ojo, que yo no veía mal, porque yo no sé si, creo que sí, pues que ustedes vieron lo que era el área de Tor de Valley, donde estaba el antiguo hipódromo, y eso estaba abandonado. O sea, cuando tú tienes un particular que quiere meterle dinero privado, va a repotenciar un lugar que tú como dependencia pública, o sea, la alcaldía o ayuntamiento, como se le diga, no puedes. Yo nunca entendí por qué lo bloquearon. Y tú dijiste una palabra clave, David, y es que en Italia lamentablemente hay demasiada burocracia. Entonces, es verdad que ahora está el interés público, pero entonces primero tiene que pasar al ayuntamiento, luego se pasa a la región. Siempre hay temas de quiero lo mío. En Italia hay mucha corrupción en ese sentido, o sea, quiero una parte, y la gente, los gringos, bueno, son gente muy seria que no van a estar pagándole a nadie, ellos hacen todo por digamos, los pasos que hay que hacer. Aparte, bueno, este estadio Pietralata es solamente el estadio, entiendo yo, no están todas esas edificaciones. Algo bueno que todos teníamos miedo era que el estadio fuera pequeño, tipo el de la Juventus, que creo que no llega ni a los 40, 45. Se anunció ya que creo que van a ser 62.000, o sea, un estadio bastante respetable. Es un estadio al cual ya le llega el metro, o sea, creo que tiene 2 paradas de metro medio cercanas. O sea, porque, por ejemplo, por decirte algo, el Camp Nou en Barcelona le llegan 4, o sea, 2 arriba y 2 atrás, 2 abajo. O sea, estamos hablando del estadio de fútbol más grande de Europa, al cual ya ha ido 3 o 4 veces. Entonces, el estadio es algo importantísimo. Yo no me recordaba, pero, o sea, ya en 4 años es nuestro centenario. Sería espectacularmente bello poder inaugurar justo cuando cumplimos 100 años ese estadio. Y aparte, justamente subir la facturación. La facturación la subes es con más ingresos lo haces por o merchandising o sabes, obviamente por la boletería de tickets de venta de entradas, pero aparte, bueno, cuando tienes un estadio propio, sabes, pues aparte cobraron tú mismo los cánones o sea, el dinero que te entra es tuyo, obviamente pagas unos impuestos, pero aparte yo también tuve la fortuna y sí, la fortuna de poder ir una vez al estadio del Arsenal, y sinceramente te quedas, pero de boca abierta. Un estadio espectacular que lo construyó con el Arsenal junto con Emirates, el grupo este de Dubái que fueron como más o menos bueno, son los sponsors de ellos, pero, o sea, el lujo que hay adentro, pero es que te caes para atrás. En cambio, por ejemplo, comparándolo, o sea, tengo la fortuna de poder hacer esa comparación tú vas al Camp Nou, que todavía no ha sido reformado, y es un estadio muy viejo. O sea, por fuera, la verdad es que me recuerda mucho el estadio de béisbol de mi país, de la capital, porque la verdad es que, mira, o sea, no hay comparación. Entonces, cuando tienes todo eso, tú puedes ofrecer mejores servicios, obviamente puedes cobrar más. Aparte, sabemos que los Fiat han realizado una política de precios muy buena. Aparte, bueno, obviamente ganamos ese trofeo, tenemos a Mourinho, pero ha sido un efecto en el cual el Estadio Olímpico se ha llenado no sé ya cuántas veces consecutivas van. Entonces, imagínate teniendo un estadio nuevo, un estadio en el cual los romanos, que son bueno, los que más viven ahí, bueno, cualquiera que quiera ir al estadio, pueda llegarle fácilmente, porque la verdad es que a Torrevale no se le iba a llegar fácil, se tenía que construir una nueva de línea, potenciar el tren. Así que mira, ojalá, yo todavía no canto victoria, David, justamente por la burocracia y todo lo que hemos visto lamentablemente en esto, pero ojalá en el 2027 esté.
Sí, y estaba aquí dijo Roberto Gualtieri en declaraciones oficiales, dice, el Consejo de la Capital ha aprobado la resolución que declarará el interés público del Estadio de la Roma en Pietralata. Esto es un acto muy importante que respeta el calendario que nos hemos marcado. Ahora la resolución será discutida por la Cámara de Gobierno de la región de Lazio y luego comenzará una importante fase de discusión y debate público que involucrará, a los ciudadanos, los comités y el territorio. Los resultados de esta comparación y estos debates deberán incluirse en el proyecto definitivo. La meta es abrir las obras o iniciar las obras en 2024 para llegar a la inauguración en el estadio en 2027, año del centenario del club, como tú decías, Arión, un estadio que no es un proyecto, como tú lo decías también, Arión, completamente equidistante al que proponía James Palota, que hizo muchas cosas más. Quizás otro día pudiéramos hablar de eso, comparar un poco los caminos de los proyectos del estadio de Tor di Valle y el de Pietralata. Pero sí va a ser un estadio que tendrá un estadio green, como quieren los dueños de la Roma, los norteamericanos Dan y Ryan Frecking, del grupo Frecking Group. Va a tener una arboleda, estacionamiento. Dentro del estadio, que funcionará las 24 horas del día, estará el museo y habrá otras actividades diarias, además de algunas canchas aledañas al campo para el uso público de estas. Y yo creo que sin duda es un gran paso. Esperemos que se siga avanzando. Yo tengo mucha confianza en los Frecking porque están trabajando muy seriamente, y que en los últimos días en la prensa se le ha criticado mucho porque no hablan, porque no dan declaraciones, porque no comentan. Y oye, para mí, aplausos y me quito el sombrero. Mientras menos hablen, ellos no tienen que hablar nada. El día que hablen, hablarán, como lo han hecho en alguna ocasión muy puntual. Dan comunicados, informan de sus movimientos y listo. Ese debate continuo que tenía James Palota con los medios, la prensa a veces no es sano. Y en un entorno como el de la Roma, mucho menos. Arión, y tenemos que hablar un poquito de la Champions femenina. Nosotros no somos unos grandes especialistas, pero sí hay que hablar de esto. Ha sido el sorteo este viernes 10 de febrero. La Roma se enfrentará casualmente al Barcelona en el Camp Nou, un estadio que acoge muy bien el fútbol femenino. Recordemos que la temporada pasada llegaron a llenar el estadio con 90.000 espectadores, incluso más que para el fútbol masculino, que recordemos lo que pasó con el tema del Frankfurt y tal. La Roma enfrentará al mejor equipo probablemente hoy en día del fútbol femenino. En su primera temporada, el conjunto de Alessandro Spugna avanzó a la fase KO. Empezaron en una fase previa, en una liguilla, en un grupillo, como queramos llamarle. Avanzaron al grupo ya dentro de la fase de grupos de la Champions League. Avanzaron también en un grupo donde compartieron contra el Wolfsburg, uno de los mejores también clubes dentro del mundo, campeones de la Champions, las chicas alemanas, y estarán enfrentando a el Barcelona, una Roma que está primera con diferencia en la liga, una liga italiana que su creación ha sido dominada de cabo a rabo por la Juventus, y la Roma de Alessandro Spugna estará enfrentando uno de los escollos más duros que podían enfrentarse. No había muchas opciones. Estaban también el Arsenal y el Chelsea, eran las otras opciones que tenían la Roma, que es el único representante de la Serie A en esta fase KO de la Champions, porque la Juventus quedó eliminada en la fase de grupos. Así que vamos a escuchar a nuestro querido Alex Murillas. Muy buenas, chicos, encantado de tener unos minutillos para poder pasarme por aquí en un día que ha sido cuanto menos especial para la afición romanista. Hoy era el sorteo de los cuartos de final de la Champions League, un sorteo que se antojaba difícil porque no había rival fácil. Barça, Arsenal y Chelsea, 3 escalones diferentes, un Barça que se antojaba como el rival más difícil de todos, la única baja de gravedad de Alessia Putellas, un Chelsea que venía de ganar 7-0 al West Ham en Copa, y un Arsenal que si hablamos de accesibilidad, quizás era el rival más accesible. Sus 2 bazas ofensivas están lesionadas para toda la temporada, entonces quizás estamos hablando de un equipo más asequible. Ha sido finalmente el Barça quien nos ha tocado en estos cuartos de final,
en un partido que en la ida se jugará en el Estadio Olímpico, 21 o 22 de marzo. Aún no se sabe. Una vuelta que se jugará en el Camp Nou, un Camp Nou que estará a rebosar como él ha estado en los años anteriores, el 29 y 30 de ese mismo mes. Y es difícil analizar este tipo de eliminatorias. Al final sería mentir si no decimos que el Barça es el claro favorito. Siempre hay esperanza, se suele decir, pero es muy difícil que esta Roma pueda sacar algo de esta eliminatoria. Sí que es cierto que yo creo que desde el lado, sobre todo desde el lado blaugrana, se ve este partido como un partido realmente accesible. Y lo cierto es que la Roma no ha podido... El único problema de la Roma que veo yo en este caso es que la Roma no ha podido medirse a rivales realmente difíciles en esta temporada. Sí es cierto que se ha batido a la Juventus en Liga, ha perdido los 2 partidos, se ha batido también al Wolfsburgo, que quizás ha sido el rival más difícil de lo que llevamos de año, y logramos un empate y una derrota que fue más abultada de lo que realmente tenía que haber sido. La Roma al final no está acostumbrada a este tipo de choques. El Barça es un equipo con muchísima experiencia, con jugadores de calidad, con refuerzos de primer nivel, como ha sido de Lucy Bronze. Estamos ante un equipo imparable que lleva 5 partidos seguidos con 25 goles a favor y 0 en contra. La Roma sí que es cierto que llega en una dinámica realmente positiva, pero es que es muy difícil realmente pronosticar nada cuando queda un mes para esta ida de los cuartos de final, y un mes que para Roma es un tanto distinto. Al final en Liga acaba dentro de 2 semanas, esta semana no, la siguiente, lo que es el campeonato doméstico, la primera fase. La Roma se adentrará en esta segunda fase si nada cambia, contra Inter, Milan, Fiorentina y Juventus. Veremos ahí cómo depara el calendario, porque va a ser un mes de marzo increíble a nivel de exigencia, y veremos si la profundidad de plantilla de esta Roma le permite competir lo que se pueda en Champions, y por qué no tratar, aunque sea en el Olímpico, dar la sorpresa. Y sobre todo, lo más importante, al final somos conscientes, el equipo es consciente de que su verdadero objetivo es la Liga, es lograr otros puestos Champions de cada año que viene, mantener esa primera plaza y defender los 8 puntos de ventaja que tiene sobre la Juventus a falta de estas 2 jornadas de Liga y a falta de las otras 10 jornadas de fase del campeonato, la segunda fase. El objetivo de la Roma debe ser ese. Un calendario apretado, un marzo realmente complicado. Veremos al final de lo que es capaz esta Roma. Y lo dicho, ¿por qué no soñar al menos en el Olímpico lograr sacar, ya no digo una victoria, pero sí un buen resultado que realmente de la exposición esa que realmente la Roma ya tiene en Italia, y que le permita a la Roma, de cara quizás no a esta temporada por el cruce que se ha dado, pero de cara a otras temporadas, pues eso, al final, que la gente tome a la Roma como un rival ya serio, como ya se está viendo en esta edición. Un equipo construido desde los cimientos, unos cimientos realmente sólidos, con mucha plantilla, con realmente ambición, y veremos si, lo dicho, ya que en esta edición parece que cuanto menos la suerte no está con todos nosotros, veremos a ver si lo que se pueda sacar del Olímpico nos permite, aunque sea, soñar para una vuelta en el Camp Nou, donde si hay suerte estaremos nosotros, que al menos lleve a la Roma con posibilidades al feudo catalán. Bueno, y después de escuchar la consideración de nuestro querido Alex Murilla, muchísimas gracias, Alex, nuestro especialista en fútbol femenino y en las inferiores en la primavera, que también esta semana ganó, sigue líder de la primavera de Federico Guidi, en primer lugar de la Serie A, con 5 puntos sobre un grupo que le persigue, que forman, entre otros, Inter, Lecce y Torino. Le ha costado un poco este inicio de año al conjunto de la primavera, que es un año de cambio. Recordemos que Alberto Rossi, el entrenador histórico de la primavera, perdón, y padre de Daniele De Rossi, era quien se encargaba de entrenar al equipo, ya se retiró, ahora ocupa un cargo dentro de la dirigencia del club en cuanto a las inferiores, y llegó un cambio de generación, y allí está adelantando los chicos. Así que gracias, Alex. Y Arión, vamos a nosotros a continuar hablando sobre lo que se viene por delante para la Roma, porque tenemos ahora
el partido este sábado, probablemente estén escuchando este episodio a unas horas antes del partido de este fin de semana, en el Villa del Mar, un Villa del Mar que ha vendido todas las entradas. Recordemos que la Roma no tiene público visitante después del enfrentamiento ante los hinchas del Empoli en las carreteras de Italia, y todavía faltan 2 partidos más para que vuelvan los hinchas en los partidos de visitante para la Roma. Y de cara al partido, Arión, la novedad es Georginio Wijnaldum. Georginio esta semana hizo un test amistoso entre el primer equipo y el Primavera, que veníamos hablando del equipo de los juveniles. Se transmiten muy buenas sensaciones en cuanto al neerlandés ex del Liverpool, y está convocado, viajó con el equipo a Salerno, y él mismo en un tuit ponía que se vienen los primeros minutos de la temporada después de más de 5 meses tras la lesión de fractura de tibia el 25 pasado de agosto, también junto a un club del sur de Italia contra la Salernitana en Salento. Jugó los primeros minutos y después no pudo jugar más en lo que va de temporada. Vuelve Gini Wijnaldum. ¿Y cuáles son tus expectativas? Ya nos habías comentado algo. ¿Qué esperas de Georginio de cara a esta parte final de la temporada? Sí, bueno, para empezar, un Leche que en este momento viaja a 14 en la tabla. Un Leche que ha tenido altos y bajos en este principio de temporada, porque la verdad es que fue y perdió contra la Salernitana, perdió con el de las Verona, pero al mismo tiempo le empató al Milan y le ganó a la Lazio. El 4 de enero, sorpresivamente, tumbó a los celestes, por lo cual es un equipo que va en altibajos. Viene también de ganarle a la Cremonese 2-0, el equipo, bueno, de Baroni. Mourinho ya le ha ganado 2 veces a Baroni, y sinceramente, bueno, mira, siempre es difícil viajar o sea, cuando haces una visita, pero yo no espero otra cosa que los 3 puntos, defender ese tercer puesto en el cual estamos ahora, sobre todo por lo que comenté antes de que la Lazio y el Atalanta se van a hacer daño. Hay que aprovechar todas estas oportunidades que nos ofrece el calendario. Aparte, bueno, pudimos descansar esta semana. En febrero, bueno, ya estamos en febrero, a partir de, digamos, ya de la semana que viene empieza la fiesta, en el sentido de jugar cada 3 días o 4, o sea, con lo que es la Europa League. Primero tenemos que jugar, lamentablemente, ese doble turno con el Salzburgo. Lástima que no podemos ganar el turno, bueno, la primera ronda del torneo, que la terminó ganando el Betis de Sevilla. Y bueno, vamos a ver si podemos defender, pero mira, mañana llegamos con energías frescas. Lo que tú dices, Gigi Wijnaldum, yo le tengo una fe impresionante. Ya yo había adelantado algo, el jugador que impresionó en el Liverpool. Yo, sinceramente, en el Paris Saint-Germain no lo seguí, o sea, no sé qué pasó. También, bueno, sabemos que el Paris Saint-Germain hubo un momento que compraba muchos jugadores, pagaba barbaridades, y bueno, afianzarse en un equipo que tiene tantas estrellas tampoco es fácil. Gini igual tiene una situación contractual no complicada, diría, pero no nos podrían volver a prestar a Gini a menos de que le renovaran el contrato otro año, porque sabemos que no se pueden hacer préstamos cuando te queda un último año de contrato, porque por ahí se había especulado un poco de, bueno, la verdad es que mira, 10 días de febrero y todavía no, apenas creo que ha visto, no sé, 10 minutos en la Serie A. Esperemos que mañana pueda debutar el mismo, aunque sea unos 10 o 15 minutos, Dios quiera que más, pero el mismo, lo que tú comentaste, David, hoy él puso un tuit en el cual dijo que, bueno, ya está cerca de jugar, ya se siente fuerte, se siente con confianza, sobre todo los contrastes que hay, los choques que hay en la Serie A. Y yo creo que él es el verdadero refuerzo de enero, porque es un refuerzo, no lo hemos visto jugar en el campo. Aparte, entre él y ojalá un Dybala que pueda mantenerse en condiciones, porque sabemos que lo perdimos un mes casi. Él hizo lo imposible por llegar al Mundial, y bueno, mira, me alegro mucho por él que al final su selección haya podido levantar el título, y él fue una persona importante porque, bueno, cobró uno de los penales al final. Pero bueno, yo creo que si mantenemos, o sea, si nuestra titular eh, llega sin lesiones, logramos mantenerlos a ritmo, oye, mira, para mí no estamos para pelear arriba, o sea, un segundo lugar, a lo mejor un tercero casi, pero yo creo que un cuarto lugar sí podemos pelearlo. Es verdad que a día de hoy nosotros estamos ahí, pero bueno, mira,
el Napoli es imposible alcanzarlo, y yo creo que el Inter tiene mucho más equipo que nosotros, por lo cual yo creo que ellos deberían sobre la carta terminar segundos, pero yo sí apunto a pelear por lo menos ese tercer o cuarto puesto, sea contra el equipo que sea, ya llámese Lazio, Atalanta o Milan, pero bueno, mira, yo sí creo que con un Gini Wijnaldum que experiencia tiene, que fútbol tiene, calidad tiene, hay que ver obviamente cómo vuelve, pero yo sí creo que va a ser un refuerzo muy importante a David, y le tengo fe mañana a esos 3 puntos, así sea de visita ante el Lecce. Mira, yo si te soy sincero, lo he hablado varias veces. Yo tenía poca ilusión con el fichaje de Georgino Wijnaldum por muchas cosas, como me pasó un poco con Velotti. Era un jugador que venía de no hacer pretemporada. Recordemos que el Paris Saint-Germain se fue a Japón y otros lugares. Estuvo en Israel, donde también estuvo la Roma. Ellos jugaron allá, creo que uno de los torneos de Francia, la Supercopa de Francia, no sé, algo jugaron en Israel también. Y no venía a hacer pretemporada, jugó 38 partidos la pasada temporada con el Paris Saint-Germain en todas las competiciones, creo que hizo 15, 16 titularidades entre Liga, Champions y las Copas y tal con el Paris Saint-Germain, pero le fue mal, le fue muy mal. No era el Georgino Wijnaldum que habíamos visto en el Liverpool, ni la sombra. Luego llega a la Roma y pasó lo que pasó. Yo le tenía poca ilusión porque es un jugador de unidad, sueldo alto, sin pretemporada. Sí, su calidad no se discute, pero evidentemente Gini está entrando en la curva de ese fútbol de descenso. En los últimos días se hablaba muchísimo en la prensa. Nosotros no hemos publicado ninguna de estas notas en nuestra web, pero se habla en otros medios temáticos de la Roma que se va a hablar sobre la renovación de su permanencia en Roma. A mí me parece algo absurdo totalmente. Yo creo que la Roma y Thiago Pinto, Frecchi, Mourinho y quien sea son lo suficientemente listos para saber para poder hablar de una continuidad de Georgino Wijnaldum hay que exclusivamente remitirse a lo que diga el campo, porque esto ha sido el modo de trabajar de la Roma. O sea, a mí que cualquier cosa que sea reunirse en la próxima semana con su agente y el Paris para negociar su permanencia en Roma me parecería un absurdo total. Es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene buenas maneras, que puede aportar muchísimo un medio campo, que ha sufrido de cierta forma, pero y que puede ser un arma de cara al final de la temporada, pero después de 5, casi 6 meses sin jugar al fútbol, de una lesión de una fractura de tibia, que puede ser más allá, más acá, pero no se operó. Y la tibia, tenemos muchos amigos que nos escuchan que son médicos, doctores, fisioterapeutas, saben que es un hueso muy largo que para que sane y para poder estar completamente al 100% difícil, y ahora habrá que, yo espero con buen tiempo que a partir de marzo podamos ver un Gini al menos al 80% físicamente, luego ver qué puede aportar finalmente. Todo lo que haga para mí será una sorpresa. Todo lo que haga para bien será una sorpresa, sin duda alguna, porque le tengo muy pocas esperanzas realmente. Veremos cómo va el partido ante el Lecce, un equipo que está haciendo una muy buena temporada, el Lecce de Baroni, que pre-competencia y terminado el mercado de fichajes se le criticó muchísimo porque hizo movimientos raros, porque no iba a mantener la categoría. Hoy está en el puesto 14 con 23 puntos y ofreciendo siempre un buen fútbol. Hablamos de Pantaleo Corvino, uno de los directores deportivos más legendarios dentro del fútbol italiano, un tipo que ha sido capaz de descubrir a muchísimas figuras, por mencionar algunas, a principios de siglo, Cheo Antón, propio Mico Bucini, Marco Cassetti o Toneto, gente que pasaban por la Roma, Luis Fernando Muriel, Juan Cuadrado. Hablamos de un director deportivo que sabe de fútbol, que conoce el talento. Tan solo verlo algunas veces. Hablamos de un equipo como el Lecce, que ha hecho muy buenos partidos. Empató contra el Nápoles en un partido que incluso pudo ganar en el Maradona con un penal que falló Colombo. Le ha ganado a la Lazio, le ha empatado al Milan, si bien no es un gran mérito visto lo que he visto del Milan, pero para un equipo
que es recién ascendido y que tiene ciertas limitaciones, para mí es un buen resultado. Hizo sufrir le ganó al Atalanta en casa, le hizo sufrir mucho a la Juventus también en casa en un partido que no me acuerdo si fue Faioli o Miretti el que definió en los últimos minutos, al Inter también. O sea, es un equipo que sabe lo que juega, que tiene una línea defensiva con el central más fuerte físicamente hablando de la Serie A. Hablamos del tractor Basquirotto, uno de los que le gusta mucho a nuestro querido estimado Irving. Está Samuel Umtiti, que casualmente volvió al fútbol ante la Roma en aquel partido de octubre pasado, si mal no recuerdo, contra la Roma en el Olímpico, que no deja de ser un campeón del mundo y que cuando estuvo en su prime era un jugador muy importante y está dejando buenas impresiones con el Lecce. Holmund, Strafesa, el propio Colombo, hay talento, es un equipo que tiene talento y que sin duda va a ser una visita, no va a ser pan comido, ¿no? No ha perdido sí contra Gela, contra Salernitana, pero esto puede pasar, no le pasa con todos los equipos, pero es un equipo que tiene buenos fundamentos y que va a ser a estadio lleno, pero yo creo que es un partido que se puede solventar y debe solventarse para la Roma de cara a los puestos Champions. Yo soy de los que piensa, Arión, que en febrero y marzo se va a definir mucho de lo que puede ser la próxima Champions para la Roma. Sí, bueno, no, es que lo que tú dices es clave y sobre todo porque se vienen las competiciones europeas, vuelven los torneos, la Champions, la Europa League donde nosotros estábamos, la Conference que ganamos el año pasado, y es lo que tú dices. Yo no tengo tan a la memoria todo el calendario, pero tengo entendido que la verdad es que el calendario en la Serie A para nosotros no es tan complicado, sobre todo porque esto sí lo tengo a memoria. Ya nosotros las visitas fuertes las hicimos, o sea, ya fuimos al Maradona, ya fuimos a San Siro, creo que solo, no sé si ya fuimos al de la Juve, pero creo que nos queda algo por ahí. Pues en teoría ya jugamos de visita contra la Lazio, por lo cual es un calendario que nos va a ayudar, es un calendario que es esto, si no se nos lesionan los jugadores, porque siempre es eso clave. Yo creo que, o sea, yo sí le tengo fe, sobre todo viendo que hoy estamos parados en tercer lugar, a por lo menos llegar a un cuarto puesto. Es más, ese artículo que yo hago a principios de año, en el cual yo pongo las razones por lo cual yo creo que en qué lugar vamos a llegar, y generalmente, bueno, no me ha ido tan mal pronosticando, yo dije que llegábamos cuartos esta temporada, vamos a ver si se respeta, pero bueno, todo lo que tú dices es verdad, o sea, es un Lecce que no tiene nada que perder, un Lecce que también tiene el hijo de Eusebio Di Francesco, a Federico, de delantero, y Strafezza, que es el portero que la verdad es que lo hace bastante bien, es uno de los jugadores del 11 inicial del Lecce que digamos que más saca puntos en cada jornada. Yo creo que, mira, la verdad es que dar un partido por descontado nunca se debe hacer, pero mira, yo creo que Mourinho sabe lo que hay que hacer. Yo creo que Dybala y Tammy, la verdad es que están teniendo un momento bastante especial. El Shaarawy, que tú lo nombraste en algún momento, que eso que tú dijiste que la renovación de contrato está ahí. Es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho, un jugador que no, es verdad que nos está cobrando un dinero importante, 3 millones, pero bueno, ojalá el club y él puedan llegar a un acuerdo porque para que se quede, porque es un jugador que no da problemas, un jugador que salta al hombre. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un titular para poder ambicionar en algún momento a un título más importante, pero es un jugador que, mira, aunque la verdad es que tenerlo en la banca, obviamente no que nos cobre 3 millones, pero a lo mejor 1,5 o algo así, la verdad es que es un jugador importante y la verdad es que le está poniendo, yo creo que se está ganando la renovación en el campo, por lo cual, mira, yo creo que sí, mañana sí le tengo fe. Hay partidos que digo, aquí vamos, ojalá podamos sacar aunque sea un empate o algo así, pero yo creo que mañana, viendo sobre todo la montaña rusa que es el Lecce, yo creo que sí. Y hablábamos del calendario, vamos a repetirlo, fin de semana ante el Lecce en el Vía del Mar, luego en casa ante el Gela Verona, Cremonese para cerrar el mes de febrero en Cremona, luego Juventus en casa, Sassuolo en casa, Olímpico, Derby con la Lazio
Sampdoria en casa, Torino a domicilio, y luego tenemos hasta el 16 de abril Udinese en casa, Atalanta en Bérgamo, y cerramos el mes de abril con el Milan en casa. O sea, marzo, abril, finales de febrero, marzo, abril van a ser meses muy importantes con un calendario muy favorable para la Roma, donde jugará todo el mes de marzo en casa, teniendo en cuenta de que el derbi es de visitante, pero se juega en el Olímpico. No saldrá de la región de Lazio la Roma, así que hay que capitalizar con esto, y una de las armas, como hemos venido hablando, va a ser Gini Wijnaldum. Y para hablar de cómo puede encajar Gini y qué puede aportar Gini a la causa, como decíamos, puede dar minutos, superó el test de preparatorio esta semana, ya habían completado algunos entrenamientos con el grupo, había recibido la alta médica, y sobre esto hablamos con nuestro queridísimo y estimado Santi Boix, también desde España, desde Elche, precisamente, y nos comentaba Santi cómo puede engranar la pieza Georgino Wijnaldum en este esquema de José Mourinho. Vamos a escuchar a Santi Boix, que nos deja sus consideraciones. Ciao a tutti, amigos y amigas de Planeta Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Realmente es una alegría poder estar compartiendo con vosotros ciertas ideas sobre Gigi Wijnaldum. Significa que el retorno del neerlandés a los terrenos de juego es muy próximo, y creo que es una gran noticia para la Roma. Con un mínimo de ritmo competitivo es un jugador que tiene que elevar el techo del equipo, y sobre todo darle al vestuario un empaque competitivo muy importante. Con su experiencia, con sus galones, tanto en el vestuario como en el terreno de juego, creo que es una presencia que debería notarse si todo va bien, y ojalá así sea. En cuestiones estructurales, tácticas, yo creo que, dicho mal y pronto, podemos encontrar al ex PSG Liverpool, entre otros, siendo parte del doble pivote, llevando de pareja a Cristante o Matic, estos con menos movilidad, y siendo Wijnaldum quien sí que coja algo más de altura, o incluso viendo una versión un poquito más compacta, que es la que pudimos ver el primer partido de la temporada en Salerno contra la Salernitana. Cuando él ingresó en el terreno de juego, pasamos a jugar con dos volantes y un pivote más estático, más defensivo. Tiro de memoria, pero no sé si era, no sé recordar si eran Matic, Cristante y el propio Wijnaldum. Algo que le dé mucho más empaque defensivo al equipo, y creo que en cuestión de contextos, de momentos de partido, yendo por delante y el rival apretando, o incluso rivales siendo los directos los que más se me viene a la cabeza que esto pueda suceder, José Mourinho creo que puede tirar mano de este sistema de tres centrocampistas y dos delanteros, cogiendo mucho vuelo los carrileros por la banda en cuestión de ataque y de hacer transiciones, pero creo que son las dos variantes más a nivel de estructura que podemos ver a Wijnaldum en la Roma: doble pivote o como volante, en las dos situaciones que os he descrito. Luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que en este 2023 la Roma está sabiendo elegir mejor en qué momentos y cómo realizar las presiones. Hemos visto partidos muy buenos, el del Napoli me parece indiscutiblemente el mejor de la temporada en este sentido. El equipo sabía presionar alto y en qué momento debía presionar alto, y Gigi Wijnaldum en este sentido nos debe dar mucho. Igual que otra de las incorporaciones, por así decirlo, como Llorente, es un jugador que ha sabido en la Premier jugar con muchos metros a la espalda y presionar hacia adelante y arrastrar la línea defensiva un poquito más alta de lo que viene siendo habitual en la Roma. Gigi Wijnaldum hace lo mismo, pero en el centro del campo. Es un jugador que nos tiene que ayudar mucho más a que esas vigilancias defensivas, que son largas, se puedan llegar a cumplir, y por lo tanto ser mucho más difícil a nivel defensivo de verse sobrepasado por un pase o un recorte de un rival. Con lo cual creo que, aparte de las llegadas de segunda línea, sin lugar a dudas, es un jugador que carga el área, y creo que es una muy buena noticia para la Roma poder contar con Gigi Wijnaldum en las próximas fechas.
Bueno, llegamos al último y a los últimos minutos, hora y poco más, no, hora y 30 y tantos minutos, Arión. Hemos hablado no poco. En este episodio había muchísimo que hablar, no queríamos, como le digo, a lo largo del episodio dejar contenido en el aire porque era muy importante hablar. Recibimos un par de preguntas por allá. Estamos para quedarnos con el segundo lugar. Nos pregunta Cristian Arión que tú crees en el segundo lugar. A mí me parece Inter si tiene una mejor plantilla y está en una mejor posición. Habrá que ver la Champions, si avanza, si no avanza. Últimamente a veces se queda fuera rápido y se podrá concentrar en la liga. Yo el segundo lugar lo veo bastante difícil, ¿para qué te voy a decir? Yo creo que la Champions, después de lo que le pasó a la Juventus y como viene el calendario, si no aprovechamos esta, pues va a haber lío y gordo en Roma. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que me adelanté un poquito a la respuesta porque en el segmento anterior lo comenté. Yo no creo en el segundo puesto. Para mí el Inter por plantilla es muy superior a nosotros, la verdad. Obviamente en un solo partido se le puede ganar, como pasó, pero a la larga ellos tienen muchas más opciones, obviamente también tienen mucho más presupuesto, tienen mucho más facturado, por lo cual yo no creo en el segundo puesto, pero en un hipotético tercer puesto eso es lo que vamos a pelear. Y en el cuarto puesto creo a ciegas a día de hoy, yo creo que es que mira, estaba escuchando el calendario y yo justamente lo había comentado porque lo he leído en el cual decía, oye, la verdad es que tenemos un calendario bastante bueno en el sentido no tenemos encuentros tan complicados pegados, o sea, te escuché eso, bueno, o sea, yo pensé que el derbi de la ida había sido en Casa Lazio, pero bueno, lamentablemente lo perdimos en casa nuestra, pero siempre es quedarnos en Roma. La única visita así fuerte que escuché es la de Bérgamo, que bueno, siempre es complicado ir para allá, pero mira, todas las demás jugamos en casa y no es que tenemos 3 partidos seguidos contra equipos tan fuertes, por lo cual yo sí, o sea, por cómo se nos están dando las cosas, por cómo se cayó el Milan, por lo que le está pasando a la Juve y porque finalmente tenemos un Dybala que está jugando con bastante continuidad, un Tami que se destapó, paró ese gol contra el Bologna, reventó al Milan, o sea, los empató al final y los hundió, porque a partir de ahí fue que el Milan se empezó a hundir cuando empató con nosotros, por lo cual, mira, yo a Champions sí creo que vamos a llegar. Segundos, no lo veo, la verdad. Nos preguntan también por Instagram, ¿se queda Paulo Dybala en la Roma? O sea, es un tema complicado, daría por un episodio prácticamente completo. Yo creo que Paulo va a seguir en la Roma, pase lo que pase. Si no se fue antes a la Premier, eh, ahora yo creo que va a seguir. Nunca ha querido salir de Italia y si algún club dentro de la Serie A quiere hacerse con él, tiene que venir a pagar 20 millones. A la Juventus muy difícil que vuelva, yo lo veo prácticamente imposible que vuelva. Al Inter, al Milan, no lo veo con la capacidad económica para ir por Paulo ahora mismo. Y el Napoli habrá que ver. No sé si quisieran hacer algún movimiento por Paulo Dybala. Ya luego, si hay alguna oferta desde afuera y él quiere evaluarla, pues no sé. ¿Cómo tú lo ves, Ariel? Sí, bueno, hoy justamente salió que un rumor de mercado que en teoría el Manchester United iría por Pablo Dybala, porque bueno, es una realidad que para los equipos de Premier y más a un equipo como el Manchester United, que es uno de los equipos más coteados en el mundo, o sea, que valen más junto al Madrid y este tipo de equipos, 20 millones no es nada. Es un equipo que, bueno, siempre está arriba, ha tenido sus altibajos, pero bueno, es un equipo grande. Ahí sí no se puede negar que a nivel mundial estamos hablando de otra cosa. Entonces, pero yo creo, o por lo que yo he visto, a Dybala lo veo bien, en el sentido lo veo, o sea, se le ve contento, se le ve alegre. Yo creo que se le apoyó muchísimo al jugador cuando él intentó esa recuperación milagrosa para estar en el Mundial. Nadie lo forzó a que volviera al campo, o sea, se le respetaron sus tiempos y sobre todo yo creo que él se siente bien en el equipo. Sí va a depender eh, en mucha medida yo creo que de la Champions League, que como acabo de decir, ojalá terminemos en puestos Champions, porque bueno, si logramos jugar la máxima competición, el argentino se vería motivado y por qué no. Ahora,
un segundo año, o un segundo año no, porque ya llevamos creo que 2 o 3 años sin Champions, pero un segundo año digo para Dybala, sin Champions League, oye, ahí sí ya lo vería difícil. También yo lo veo a él, y creo que sí, y esto debe ser una realidad, llegó por Mourinho. Si Mourinho se fuera a ir, mira, ahí sí yo diría que Dybala prácticamente sería un exjugador de la Roma. Sería muy difícil, a menos de que lleguemos a Champions, Mourinho se vaya y a lo mejor, no sé, con la Champions a lo mejor sí Dybala se quede. Pero a día de hoy, mira, yo no estoy pensando en eso, no tengo nervios con el argentino, lo veo enchufado. Es un jugador muy importante tanto a nivel de goles como a nivel de personalidad, como a nivel de juego, por lo cual a día de hoy, febrero, tercer lugar en la Serie A, vamos a jugar Europa League, no lo veo fuera de la Roma. Bueno, yo creo que queda claro. Yo tampoco yo hoy por hoy no lo veo fuera de la Roma. Ya luego, final de temporada, incluso pase lo que pase, yo creo que se ha adaptado muy bien, se siente querido y lo veo difícilmente lejos de la Roma. Es mi percepción. Desde las pocas cosas que veo bastante seguras dentro de esta Roma que pudiera cambiar mucho. Esperemos que todo vaya bien, que el calendario sea siga siendo favorable, seguir sacando puntos y que nos vaya muy bien. La próxima semana ya tenemos Europa League, vamos a tener programa especial acá hablando de ese partido y tendremos invitados también. Así que nada, muchísimas gracias por la hora y poco más de escucha a este episodio, un programa donde cubrimos muchísima información, siempre en compañía de nuestro querido Arión Gamardo de AS Roma Stats en Twitter. Y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos nuestros Patreon, como siempre digo, que siempre nos apoyan y hacen posible de que no somos un medio, algún día soñaremos con ser un medio, quizá un poco más, pero gracias por apoyar este proyecto y porque ayuden a que siga existiendo Planeta Roma, tanto la web como nuestro podcast y nuestras otras transmisiones. Como decía Arión, siempre tratamos de hacer los spaces. En fin, gracias a todos por el apoyo, por la escucha y nada, nos quedamos pendientes a lo que pueda hacer la Roma este fin de semana y luego estaremos ya hablando en modo europeo, poniendo el himno de la Europa League para el partido contra el Red Bull de Salzburgo, otro equipo de la multinacional de la bebida energética, y estaremos esperando ese partido con ansia. Así que nada, muchísimas gracias por la escucha, un saludo y siempre, y lo más importante, Forza Roma. Un abrazo a todos y gracias.